Buenos días a todos. Qué gusto, qué honor tenerlos a todos ustedes aquí. Me presento para los que no me conocen, José Antonio Guerrero, agente aduanal, licenciado en admisión de empresas y desde hace 30 años agente aduanal, dirigiendo la empresa Grupo ICE. Me da mucho gusto tenerlos a ustedes aquí ahorita y darle la bienvenida también a mi socia, la agente aduanal, licenciada Patricia Saínos, a mi director general, el licenciado David Labastida, y a nuestra invitada de honor, la licenciada Yasmín González, que nos hará el honor de platicarnos un poco sobre este tema. Un tema que he venido sosteniendo va a cambiar la logística interna y documental de todas las organizaciones. Es un gran cambio el que se nos avecina y si lo juntamos con la nueva ley aduanera y con todos aquellos ajustes de todas las demás leyes conexas a nuestra actividad, pues la verdad es que sí creemos que vale la pena establecer estos diálogos y tener contacto directamente con ustedes, ¿no? Es menester señalar, señores, que todos los cambios que se avecinan, dicho por la misma autoridad, son resultado son resultado de la falta de la debida diligencia, son resultado de la materialidad de los actos y son resultado de la falta de validación de todos nuestros actos. Esto no lo digo yo, lo está diciendo la autoridad aduanera en cada una de las reuniones que tenemos con ellos y ha sido tanto el estirar la liga por parte de todos los que entregamos esta cadena de suministro del comercio exterior, agentes aduanales, abogados fiscalistas, contribuyentes, transportistas, freight forwarders. Ha sido tanto el estirar la liga y el buscar el cómo sí hacer las cosas y buscar los claros oscuros que ante un gobierno como el que hoy tenemos, que es meramente recaudatorio, pues le estamos dando o les dimos los elementos necesarios para que ellos ajustaran las leyes en el sentido de que en el sentido en que lo estamos viviendo. Tres palabras quiero que se les queden en la cabeza a todos mis escuchantes. Tres palabras: debida diligencia, materialidad de los actos y debida validación de nuestros actos. En ese sentido, queridos amigos, seguridad jurídica es la palabra. Y ustedes deben de saber que aquí en Grupo ICE estamos muy orgullosos de que ya hemos tenido 30 años transitando por este medio, haciendo las cosas bien, siempre buscando la seguridad jurídica de todos ustedes y de nosotros mismos. Así las cosas, el cambio más dramático que se avecina es la obligación que tendremos los agentes aduanales a dar fe del 100% de todos y cada uno de los procesos e información requeridas en el despacho. Seremos ilimitadamente responsables de la probidad de sus proveedores, de la probidad de mis contribuyentes. Por eso, permítame un segundo, creo que por ahí está un problema con la pantalla. Les ruego una disculpa. Bueno, les decía que los agentes aduanales seremos ilimitadamente responsables sobre la probidad de los proveedores, sobre la probidad de los contribuyentes. Por eso les pedimos hasta la factura del refri, ¿no? De la ruta del dinero, del destino de las mercancías si son empresas IMEX. Son, seremos responsables de los proveedores de la cadena logística y debemos ser garantes de que la cadena logística haga su trabajo y emita sus comprobantes fiscales conforme la ley lo dice, de la naturaleza de las mercancías, la clasificación de ellas y del valor de las mercancías. Y ahí es donde está nuestro tema. Y ustedes me van a decir, oigan, si en los 25 millones de webinars que he recibido me están diciendo que el importador, el contribuyente, es el encargado de manifestar el valor de la aduana, ¿por qué me estás diciendo que tú vas a ser responsable del valor de las mercancías? Si lo que yo te diga va a ser cierto, pues ¿qué creen que no? Porque al final del día, la tercera palabra que les pedí que se quedaran en la cabecita es validación. Y eso es lo que me está diciendo la autoridad que haga. La autoridad me está diciendo que yo no puedo ser juez y parte y que lo que yo tengo que dar es fe de lo que estás haciendo tú. Y ahí es donde viene este cambio de paradigma en este nuevo quehacer de manifestaciones electrónicas. En realidad siempre ha sido nuestro trabajo en Grupo ICE observar la seguridad jurídica de todos sus despachos, de tal suerte que hoy estamos, como ustedes saben, certificados en ISO y en OEA, y hoy ya trabajamos como agencias aduanales o estamos autorizados para ser agentes aduanales.
Les acabo de decir que mi principal core business es asegurar el estado jurídico de mis clientes, del Estado y del mío mismo. Y créame, estamos haciendo todo lo posible para hacer eso. Se nos avecina mucho trabajo, queridos clientes y amigos. Vamos a necesitar mucho diálogo, mucho razonamiento y mucha empatía de ambos lados, porque es evidente que la relación agente banal contribuyente tendrá algunos cambios que tenemos que platicar. Ustedes saben, entrando en materia, que a través del tiempo y con base en el mercado y a los usos y costumbres, los agentes aduanales hemos venido asumiendo tareas y riesgos que escapan a nuestra verdadera misión y que hoy con todas las palabras la autoridad nos está diciendo que debemos ya actuar ya con el deber ser y ese es el caso de la manifestación de valor. Bajo este preámbulo, queridos amigos, el objetivo de este webinar es explicarte el cómo hemos venido trabajando antes de este cambio, cómo debe y deberá de ser, y lo que tenemos que hacer independientemente que entre en vigor o se prorrogue la manifestación de valor vía BUSEN. Hoy el consejo que les doy es que tenemos que construir desde lo que tenemos. Y hoy, como dice el dicho, hay que barrer de abajo hacia arriba. Y hoy lo único que tenemos es la BUSEN. Luego entonces trabajemos con lo que tenemos. Sí, yo sé que en el medio ya hay varios empresas que están ofreciendo servicios de web service. Sí, yo sé que cada día que pasa caen nuevos criterios en la BUSEM y los que faltan por aterrizarse. Pero hoy lo que hoy tenemos, señores, es la BUSEM y la invitación es hacer dos cosas. Invitemos a todo nuestro personal, a toda nuestra organización, departamento de compras, departamento de finanzas, departamento de logística y tráfico, a que a partir de ya controlemos los documentos que se les van a pedir para elaborar la manifestación de valor. Esos documentos los tienen ustedes que gestionar desde el momento que se inicia una compra-venta de mercancías y que hoy lamentablemente nos siguen llegando en cachos o en diferentes momentos. Me parece que es un buen momento para modificar su logística interna y poner como condiciones en sus compras la obtención de esos documentos y no esperar a que la autoridad te los pida y no esperar a que la gente te los pida, porque este proceso, lo que va a pasar con este proceso, queridos amigos, es que va a realentar sus despachos si es que no lo hacemos con la debida providencia. Y si después de eso lo único que tenemos ahorita es capturar vía Bucen, pues yo los voy a invitar a que trabajemos vía Bucen y de ahí construyamos lo que venga. Ya el día de mañana, nuestro director general les mandará a todos ustedes un audio, un video donde él mismo se metió a hacer una manifestación de valor a través de Bucen. Seguramente muchos de ustedes ya lo hicieron, pero no está de más mandárselos y ponernos a su disposición para cualquier duda que tengan a través de nuestro departamento de compliance. Es importante que lo hagamos así. Y después, señores, seguramente vendrán web services, seguramente vendrán criterios. Hoy mismo uno de los grandes proveedores de software de pedimentos acaba de liberar una versión de web service para la transmisión de la manifestación electrónica a través de un web service. Pero esto está en pruebas, eso todavía no está autorizado. Todo lo que ustedes me quieran decir. Entonces, la invitación hoy día en este webinar es que hagamos las cosas desde cero y una vez que tengamos ese cero, empecemos a nutrirnos de los elementos tecnológicos, de los desarrollos que se vengan presentando y que estaremos detrás de ustedes informándoles a través de nuestro departamento de compliance. Yo quisiera dejar ahí la introducción y le quiero ceder la palabra a nuestra invitada de honor el día de hoy, la licenciada Yasmín González, para lo cual me permitiré hacer una pequeña semblanza de ella. Ella es licenciada en Comercio Internacional y maestría en Gestión de Negocios Internacionales. Como experiencia profesional, trabajó durante más de 8 años en la aduana de Guanajuato como verificadora jefe de departamento y administradora interina de la misma aduana. Durante varios años laboró con empresas como Honda en el sector automotriz, supervisando las operaciones de comercio exterior, certificaciones de origen y anexo 24 y anexo 30. Seguramente puedo pasarme aquí leyendo más
méritos de mi invitada especial, pero me gustaría mejor ya dejarle la palabra a la licenciada Yasmín González. Muchas gracias, Yasmín. Te dejo, te doy la palabra. Saludos a todos. Muchas gracias. Un gusto poder estar con ustedes. Agradezco también mucho la invitación por parte de Grupo ICE, Grupo CERA, el licenciado José Antonio Guerrero, David Labastida y la licenciada Pati Santos. La verdad es que es un tema que nos está llevando ahorita muchísimo tiempo en cuanto a las asesorías. Y pues bueno, vamos a tratar de hacer una sesión muy rápida, muy ágil, la información ya muy concisa y estos parámetros de referencia ya los dio muy bien el licenciado Guerrero y pues me voy a permitir darles un poquito de información más técnica, darte detalles en relación a a los artículos, fundamentación, entre otras cosas. Y pues bueno, para eso te voy a compartir la pantalla. Me gustaría antes comentarte que tenemos habilitado el chat para poder hacer preguntas y respuestas. En dado caso de que la pregunta no la quieras formular o requiera hacer un caso muy particular de atención, te pedimos por favor que hagas llegar esta información a nosotros. El chat solamente lo podemos visualizar y posteriormente estaremos dando respuesta vía particular si es que así no lo indicas en el chat. Entonces, para que te sientas con esa confianza, dejarnos tus preguntas aquí o bien en el correo electrónico que ha habilitado Grupo ICE para tal motivo, que es complianceguanajuato@ice.com.mx para que ustedes puedan hacer llegar sus preguntas. Y lo que necesites de que sea un poquito más normal, por así decirlo, en cuanto a la información que requieras. Obviamente aquí tenemos el chat habilitado para atender tus preguntas y respuestas. Entonces, dicho esto, me gustaría comentarte que, pues bueno, ya tenemos la manifestación de valor. En el 2018, todavía hasta el 2018, estábamos funcionando con una manifestación de valor y anunciada de forma papel, por así decirlo, teníamos un formato. Y en el 2019 se incluye la regla 151 para anunciar que la manifestación de valor se iba a estar haciendo de manera electrónica. Obviamente así seguimos funcionando por mucho tiempo y dando esta información de forma tradicional, porque así nos lo decía un transitorio de las propias reglas, y hacíamos esta transmisión, entre comillas, se la estábamos entregando a nuestro agente aduanal, eso es el deber ser, pero el 1 de agosto nos informan que ahora ya se encuentra la manifestación de valor disponible en ventanilla única y ya será una obligación transmitirla a partir del próximo 9 de diciembre. Entonces estamos a días de que entre esto en vigor y es súper importante que conozcas estos detalles. Entonces, ¿cómo estamos funcionando actualmente? La información la tenemos y el procedimiento actual es el contribuyente envía, o ustedes como importadores envían los documentos para que se genere el despacho. El agente aduanal hace la captura de un pedimento. Posteriormente, el agente aduanal genera el COBE o bien lo generas tú directamente o lo genera el agente aduanal con tus sellos. Se paga y se valida pedimento y posteriormente a eso, el despacho se finaliza y hasta entonces se entrega la manifestación de valor. Ese es un común denominador de las operaciones que hemos llevado hasta ahorita y lo cual ha sido un error porque la ley no se ha modificado. Lo que tenemos es la autoridad no modificó el hecho de que ahorita en el momento en que se hiciera la transmisión de valor se hiciera anterior, eso se viene manejando desde antes. El tema es que la costumbre y el servicio que dan los agentes aduanales por esa atención al cliente hizo que lleváramos esta trayectoria. Sin embargo, el deber ser es que la información de la manifestación de valor, los adjuntos, se tienen que enviar desde el momento en el que se solicita el despacho para que posteriormente la agente aduanal capture el pedimento, se generen los COBES, los procedimientos, la modulación y todo lo que conlleva el despacho aduanero para que posteriormente la agente aduanal genere un expediente electrónico. Entonces, esto es el deber ser y la costumbre y la atención a los clientes nos llevó o llevó a los agentes zonales a estar gestionando de esta forma. Sin embargo, ahora la autoridad ya pone un nuevo lineamiento para reforzar lo que actualmente ya se mencionaba. Entonces, ahora con este nuevo procedimiento, lo que pide la autoridad es que
el contribuyente envíe la documentación para el despacho. Posteriormente, el agente aduanal asigna un número de pedimento y en su caso podría estar elaborando una proforma, no es un pedimento como tal ya validado por parte de la autoridad. Posteriormente, el agente aduanal genera el COBE o bien lo genera su cliente o el importador. Se envían ambos documentos al contribuyente, tanto la manifestación de valor perdón, se genera el COBE como el pedimento para que ahora sí el contribuyente pueda transmitir la manifestación de valor. Y sí o sí se realizan con los sellos del importador. Una vez que se tiene esto, el agente aduanal recibe el acuse de la manifestación de valor, se incorpora en el pedimento y con eso se puede generar ahora sí la validación del pedimento y posteriormente mandarse al despacho. Aquí me gustaría señalarte varias información que probablemente ya hayas visto en redes o correos electrónicos que te hayan compartido, varias circulares. Tenemos principalmente la de la CAREM y otra también de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. En la primera, hay una circular que es bastante puntual por parte de la CAREM y ahí señala que no tiene que intervenir de manera alguna el agente aduanal en la elaboración de la manifestación de valor y esto es derivado de las reuniones que la Confederación ha tenido con la autoridad. Entonces es súper importante que tomemos estas consideraciones porque son las recomendaciones que está teniendo las confederaciones en reuniones con la autoridad y a su vez se la están notificando a los agentes aduanales y a los importadores. Por otra parte, también en la circular de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, también señalan algo muy similar, que la transmisión de la información se realizará mediante la fiel del contribuyente. Obviamente, estos son los comunicados derivados de las reuniones que está teniendo la autoridad con estas confederaciones y posteriormente estaremos viendo un poquito más de claridad en relación a lo mejor un documento que vengan preguntas y respuestas, o algún documento que hagan ciertas aclaraciones o incluso modificaciones a la manifestación, a la guía de llenado de la manifestación de valor. Entonces, dicho esto, me gustaría ahora sí entrar un poquito más en materia y explicarte que hay varios artículos que tenemos que tomar en cuenta para realizar la manifestación de valor. Y en esta viene ya conjugado la manifestación de valor, como se tiene que entregar, y te voy a platicar también ciertas actualizaciones que tenemos con la nueva ley aduanera que entra en vigor el próximo 1 de enero del 2026. Entonces, ¿qué es lo que nos marca? El artículo 59 de la ley aduanera en la fracción 3, que es una obligación entregar al agente aduanal todos los elementos para que se determine el valor de en aduana de las mercancías y esto es solamente aplicable para efectos de las importaciones, afortunadamente. En el caso de exportaciones, no te preocupes, el propio CFDI es el que te va a dar la información sobre el valor de la mercancía, pero sí en la importación tenemos un detalle bastante importante porque aquí es donde se señalan todos los cambios. ¿Qué es otro de los detalles? La manifestación de valor y la documentación y todos los medios que de prueba necesarios. Entonces, aquí ya no solamente era ese documento que entregaba posterior al despacho el agente aduanal y se lo entregabas, sino que realmente necesitamos tener las pruebas fehacientes de que la información que se está sentando en una manifestación de valor tiene un respaldo documental y eso es lo que se va a estar señalando. De forma práctica, la regla 151 nos da estos elementos de la transmisión de valor que ahora señala que se deberá proporcionar a la autoridad aduanera. Entonces, aquí tenemos una carga adicional para los importadores. Por un lado, es una obligación conforme a la ley entregarle la manifestación del valor y todos sus adjuntos al agente aduanal y a su vez la regla 151 nos pide que esta información sea transmitida y entregada a la autoridad por medio de ventanilla única. ¿Cómo está la regla actualmente? Tenemos varios apartados que es, tenemos que transmitir la información a través de la BUSEM. Se tiene que poner el RFC de las personas agentes aduanales
que van a tener la capacidad de visualizar esa información al momento de hacer ese pedimento. Esos RFCs de consulta se tienen que asentar al momento de realizar la manifestación, declarar en el pedimento ese e-document que te da la manifestación de valor una vez que la transmites. Y en caso de que no pongas el RFC de consulta, tendrás la posibilidad de entregárselo de manera digital a tu agente banal, lo cual no recomendamos. Preferimos que la recomendación es que siempre lo tengas respaldado dentro de la ventanilla única para que así se conserve una vez que el pedimento se paga, si no se va a estar borrando a los 90 días y no existe un respaldo por parte de esta manifestación. Entonces, estos detallitos son los que vamos a estar visualizando con muy probablemente una nueva resolución o bien con las reglas que se estén dando para el 2026. Ahí podremos ver algún cambio. En tanto, podrán salir algunos boletines para hacer las aclaraciones. También es importante señalar que la autoridad en el momento en el que realizó la regla, señala que la manifestación de valor en los casos en los que se hubiera declarado información inexacta, tendrán que pagarse una multa y generarse un nuevo formulario. La verdad es que esto nos deja en un estado de indefensión bastante complicado y también de cierta forma es ilegal, toda vez que quien te puede establecer las multas son las leyes y no las reglas. Entonces, aquí nos deja también fuera el momento en el que tú puedes autocorregirte y esa autocorrección no genera multas, conforme lo señala el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, pues aquí lo deja fuera. Entonces, aquí es importante señalar que estos cambios muy probablemente los estaremos viendo posteriormente y también en la circular que señala la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, señalan que las multas señaladas en esta regla probablemente tengan una resolución para el 2026. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ya el 9 de diciembre estaremos operando con esta información y es importante que lo tengas muy claro, porque si no, para el 9 de diciembre, si no hacen una modificación, estaremos eh, sujetos a una multa en este sentido. ¿En qué momento no podremos generar las modificaciones a la manifestación de valor? Cuando estés en facultades de comprobación, ya sea en un reconocimiento aduanero o en una revisión de gabinete o una revisión en tu empresa. Ahí no se podrá generar esta modificación. Vienen los casos en los que no se deberá elaborar ni transmitir, que es en el momento en el que tú haces una exportación, posteriormente se rechaza y puede estar dentro del año o cuando se excede del año. Ahí no es necesario generar una manifestación de valor. O bien cuando haces importaciones de envases, muestras para exposiciones, convenciones, etcétera, ahí lo señala la regla. Ahorita más adelante te voy a señalar otros supuestos. Y ya entrando en materia, lo que necesitamos y que lo que hasta ahorita señala el reglamento de la ley como una obligación para poder adjuntar documentos a la manifestación de valor y que esto quede correctamente bien integrado en nuestro expediente. ¿Qué es lo que nos señala el reglamento y que muy probablemente con la nueva ley aduanera se tenga que modificar este reglamento, puedan hacer adecuaciones correspondientes de acuerdo a cada uno de los casos, pero ahorita es importante partir de esto. El artículo 81 del reglamento nos dice que tenemos que entregar una factura comercial con el respaldo, es decir, un CFDI, un documento equivalente. Lo que aún no nos dicen es si tenemos alguna adecuación conforme a la regla 318, no sabemos si la vamos a adjuntar o no. Todavía no han hecho claro esta situación y la recomendación es que lo estemos subiendo en los casos en los que tengamos esta carta que haga la modificación a algún dato dentro de nuestra factura para poder integrar bien nuestro expediente. Si bien ya se integra dentro del pedimento para efectos de la manifestación de valor, es importante que también en el momento en que generes tu manifestación y adjuntes una factura y ya tengas algún documento que haga alguna corrección, ese documento con la carta 318 lo puedas subir. ¿Qué otros datos, otro documento, perdón, tendríamos que estar subiendo? El conocimiento de embarque, la lista de empaque,
o la guía aérea, dependiendo de lo que aplique. Recordemos que en las operaciones que tú tienes en frontera no tienes una guía o un conocimiento de embarque, en esos casos aplica solamente la lista de empaque. También tendrás que adjuntar el documento que compruebe el origen de las mercancías cuando corresponda, es decir, cuando estés aplicando una preferencia arancelaria o bien cuando estés efectuando una cuota compensatoria y que derivado del origen de las mercancías no te esté aplicando y presentas un documento de origen, aunque no sea mediante un tratado de libre comercio, lo tendrás que adjuntar. Y en todo caso, el de las procedencias de las mercancías, que prácticamente es tu conocimiento de embarque. El documento también que tendrás que adjuntar es el que conste las garantías de una cuenta aduanera en garantía y eso solamente para las mercancías que cuenten con precios estimados. En otros casos no tendrás por qué adjuntar. El documento también con el que conste el pago de las mercancías, transferencia electrónica de pago, carta de crédito. Ya una vez que tú entres en la sesión, te podrás dar cuenta de las diferentes formas que existen, cheques, letras de cambio, transferencias y otros pagos, y ahí te pide que hagas la aclaración de cuál de ellos hace referencia. También te pide que entregues la información relativa a los gastos de transporte y los gastos conexos. Entonces, aquí qué tenemos. Si estás mandando tu mercancía vía aérea o vía marítima, puedes tener ya sea una cotización y posteriormente tu forwarder te esté mandando la factura, a lo mejor una vez que llega la mercancía a tu planta y porque tú tienes un tema de crédito, entonces ahí lo que te sirve como respaldo es la propia cotización, que va a ser el respaldo que vas a necesitar como el costo que te va a dar o el costo que estás pagando por esa introducción de mercancías y ese es tu incremental. En caso de que no tengas un crédito, pues bueno, presentas la factura que en su momento el forwarder te entrega, o bien si la factura te la entrega el forwarder y ya viene con un crédito, pues bueno, también esa te servirá para subirlo. O bien utilizas un BL directo, un BL que ya trae detallado el monto de lo que vas a pagar en cuanto al flete. Esos serían los elementos que estarías utilizando. Si estás hablando de una operación en frontera, puede ser una cotización o una cuenta de gastos para el caso del transporte terrestre. En el caso del seguro, también hay que subir la información que se requiera, ya sea que pueda ser por operación, que la puedes tener también en una cotización o por medio de una factura. Eso es lo que te sirve como respaldo en relación a los gastos que se están generando. Y cuando tienes una póliza global de transporte anual, es importante que también lo subas. Recordemos que aquí tú tienes un procedimiento adicional que tener. El artículo 117 del reglamento te dice que cuando contratas una póliza de transporte anual, generas un factor provisional y posteriormente, cuando finaliza esa póliza de transporte, haces la revisión para validar cuáles son el monto realmente que se tuvo que haber pagado en relación a esa póliza. Entonces, aquí es importante también que ese monto que estás tú pagando en una póliza de transporte lo estés incluyendo en cada una de tus operaciones que son las parciales con ese factor provisional y que en su momento también subiste y diste notificación a la autoridad también por medio de ventanilla única. Entonces, es importante que esa parte la tengas. También te va a pedir que cuentes con los contratos relacionados con la mercancía objeto de la importación. Aquí es súper importante porque imagínate, o sea, algunas empresas nos han cuestionado y decir, oye, tengo que hacer un contrato por cada una de las operaciones de importación, por cada compra. La verdad es que sería lo recomendable. Sin embargo, sabemos que conforme lo marca Código Civil, tenemos ciertas situaciones que también tenemos que atender. Entre ellas es que los convenios y que pueden ser incluso platicados, un WhatsApp, un correo electrónico, en ese momento en el que generamos obligaciones y derechos, toman el nombre de contratos. Entonces, en la práctica, ¿cómo funciona esto? Una orden de compra nos puede funcionar como ese contrato. Si bien podemos tener un contrato máster donde hablemos de las garantías, de las formas de pagos y de otros conceptos,
el llevar a cabo un contrato por cada una de nuestras importaciones puede ser complicado. Entonces, tenemos un contrato máster y posteriormente tenemos esa orden de compra para que cada una de nuestras operaciones quede respaldada y en base a eso podamos decir que ese es un contrato. Conforme a Código Civil, me dice que eso puede, es válido. De la misma forma en cómo es válido que una empresa le mande un correo a su proveedor y le diga, oye, necesito tanta mercancía, tantos SKUs, eso también funcionaría como un contrato. Sin embargo, para darle formalidad, y como ya lo operamos en la mayoría de las empresas, la orden de compra es súper importante para poder dar respaldo a esto. Y si tienes oportunidad también, el contrato máster que te habla de toda la operación, ya sea anual, semestral o algún periodo que tú quieras tomar, nos va a servir como base y a su vez la orden de compra que se va juntando conforme tengas cada una de las importaciones. Eh, Aquí se dice que, bueno, también en una de las circulares que hemos visto, se señalan que hay varios casos en los cuales no existen los contratos. En el caso, por ejemplo, de las maquiladoras puras de las empresas IMEX, en las cuales están operando con mercancía a consignación. Entonces, ahí también la autoridad va a estar emitiendo los criterios. Esa pregunta también nos llegó por correo electrónico. Entonces, te vamos a dar respuesta de manera muy puntual, pero no estás obligado a lo imposible. Si bien el artículo 81 del reglamento te dice, deberás entregar esta información, si no cumples con la condición, no estás obligado. Entonces, aquí lo que va a hacer la autoridad es que va a esclarecer este tipo de situaciones para los casos en los cuales no exista contrato porque la relación entre el proveedor o el que envía las mercancías no es una compraventa como tal. También se tienes que estar, es un poquito redundante lo que nos mencionan, pero tienes que dar la información de todos los conceptos incrementables conforme al artículo 65 de la ley aduanera, lo vamos a ver más adelante, y cualquier otra información que requieras. Entonces, esto lo que nos viene a dar como input es lo que actualmente estamos viendo también en la nueva ley aduanera. Lo que nos pide es que si bien nosotros ya tenemos la obligación de formar un expediente electrónico con cada uno de los pedimentos, remesas, etcétera, que estemos tramitando, ahora con la reforma que tenemos a la ley, nos pide que se acrediten los recursos empleados para efectuar la operación de comercio exterior. Es decir, tenemos que demostrarle a la autoridad con qué elementos estamos pagando y de dónde salen los recursos para obtener nuestras importaciones. Recordemos que la ley nos dice el qué, el cómo nos los va a dar el reglamento y nos los van a dar las reglas. Entonces, ahorita tenemos que estar preparados para, ya sabemos qué es lo que nos van a pedir, el cómo después no lo clarificarán. Pero también es importante que en esta nueva reforma, el expediente electrónico, también hace referencia a los documentos que se tienen que entregar para efectos de la manifestación de valor, que también vuelve a repetir las garantías en caso de que tengas precio estimado, los comprobantes fiscales o tu documento equivalente, las transferencias electrónicas con las que haces los pagos, tanto a tus proveedores de fletes, seguros, maniobras, a tus proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, los contratos relacionados con el valor en aduana de las mercancías, documentos que sustenten el valor de transacción, incrementables y decrementables también los vas a tener que estar respaldando. Entonces, si lo visualizas de esta forma es lo que también me va a pedir la reforma es tener el expediente integrado con la misma información que previamente ya le tuve que haber mandado a la autoridad por medio de ventanilla única para efectos de la manifestación de valor y que a su vez el agente aduanal va a tener que integrar también dentro del pedimento. Entonces, sí o sí, esta información ya es un hecho y la tenemos que tener en los dos sentidos y eso viene a reforzar el trabajo que nosotros vamos a estar realizando desde nuestra cancha como comercio exterior. Entonces, ¿cuáles serían mis recomendaciones? Tener un entorno donde ya nos hablamos y a veces como que vemos a los contadores nos ven feo, o nosotros vemos feo a los contadores, a veces como que estamos en canchas distintas y ahorita eso se tiene que acabar. ¿Qué necesitamos?
Ahora, un entorno organizacional mucho más efectivo, con una comunicación mucho más detallada y decirles a nuestros compañeros de trabajo y en todos los departamentos, necesitamos ponernos de acuerdo porque ahora vamos a tener flujos de trabajo. En el caso de que, por ejemplo, el departamento de legal no me haga llegar el contrato del que tiene con el proveedor, yo no tengo la facilidad de generar una manifestación de valor si es que los contratos se están generando en la misma forma en la que yo estoy realizando las importaciones. Si genero un contrato semestral y después genero las órdenes de compra, pasa el siguiente semestre y el contrato actualizado no me lo hacen llegar, ahí tendría que estarle notificando también a mi área legal, oye, necesito ese documento porque es parte de mi expediente electrónico. Con el área de finanzas, súper comunicación. Ahora, haces un pago al proveedor, al proveedor de la mercancía, al forwarder, a la persona, a la aseguradora, todo eso te lo tienen que estar notificando para que tú en este panorama con lo que tú estás operando tengas una base muy fuerte de todas tus áreas que respaldan la operación, que actualmente ya lo hacen de forma un poquito independiente, pero ahora te lo van a tener que estar notificando sí o sí. Si bien el área de compras, de logística, genera una orden de compra del proveedor y a ti te están avisando oye, ya llegó el embarque y tienes que despacharlo, pues ahora te tendrán que notificar muchísimo tiempo antes, porque si no, no vas a generar la manifestación de valor y sin esa manifestación de valor, tu agente aduanal no va a poder hacer el despacho. Entonces es importante que tengas ese flujo y esperemos que terminando esta sesión, uno de los puntos que tengas que trabajar y ponerle atención, es decirle a todas las áreas y a tu dirección general, necesitamos tener una reunión porque vienen estos cambios, estos van a ser los roles y en qué tiempo te lo van a tener que entregar, porque si no, comercio exterior va a tener la culpa. Y en lo que echamos culpas, nos vamos a llevar todos los días. Y ahorita ya no estamos para eso. Entonces, súper importante que ahorita, cuando terminemos la sesión, puedas encaminar todos estos requerimientos con tu área directiva para que tengas el soporte y en base a eso te puedan decir quién es el responsable y los tiempos en los que los van a estar realizando. También me gustaría platicarles cuáles son los supuestos en los que no se tiene la obligación de transmitir la manifestación de valor, que aquí también vamos a observar posteriormente varias reformas. Para las empresas OEA que hacen importaciones temporales, te dice la regla 733 que no estás obligado a transmitir ni a proporcionar, pero no te dice que no estás obligado a elaborar. Con esta modificación, la elaboración de la manifestación de valor se tiene que realizar en ventanilla única. Si no la realizas en ventanilla única, no la vas a poder transmitir. Entonces, prácticamente esto lo que nos dice es, vamos a tener modificaciones en las reglas para poder determinar si efectivamente estas mismas condiciones te aplica para que aquí señale que no estás obligado a transmitir ni a proporcionar y en su caso te dan la facilidad de seguirla elaborando en el formato papel o bien si estas modificaciones también le llegarán a impactar en su caso a la empresa IMEX OEA. Entonces hay que estar muy pendientes de los comunicados que podamos tener. Y esto ya lo venía señalando la autoridad en la regla 151, que son los casos en los cuales no se elabora ni se transmite. Si te fijas, aquí es muy clara la autoridad. Elaborar es distinto al transmitir y proporcionar. Cuando no elaboras estas manifestaciones de valor, cuando tienes retornos de mercancía que fue rechazada, y ya sea que la importes dentro del año, que es el periodo autorizado por el artículo 103, o posterior al año, como de forma extemporánea, y no estás obligado a elaborar esta manifestación de valor, así como aquellos productos que puedan ser embarques como menajes de casa, envases, convenciones, no estás obligado a señalar. Y los que sí no están obligados son las paqueterías y mensajerías, afortunadamente, con pedimentos T1, no las empresas de mensajería cuando hacen los pedimentos a nuestro nombre, ahí sí es otro detalle, pero paqueterías y mensajerías no están obligados a generar esta manifestación de valor.
Los pasajeros, también cuando traemos nuestras franquicias y los regalitos que traemos cuando nos vamos de viaje, no estamos obligados a hacerlos, pero ojo, hand carrier cumple otro proceso. El hand carrier sí presenta un pedimento A1, un IN, etcétera. Entonces, el hand carrier, conforme a su procedimiento, él sí transporta carga. Y obviamente las vías postales, aquellos regalitos o productos que mandamos por Mexpost no están obligados a generar esta manifestación de valor. ¿Cuáles serían nuestras recomendaciones para este webinar? Es que le des una segunda revisión y tercera revisión, muchos clics a la ley aduanera y a su reglamento relacionado con las contribuciones y las bases gravables. La ley aduanera con la nueva, con la reforma, no tomó o más bien no hizo modificaciones al título tercero, que es lo que nos habla de las base gravable, los incrementables, decrementables y otros métodos de valoración de las mercancías. Entonces, lo que tenemos actualmente y lo que venimos operando por muchos años sigue operando inclusive después del 1 de enero del 2026, pero hay que darle una segunda revisión. Y pues bueno, sabemos qué es lo que te puede traer esta modificación. A lo mejor muchos estaremos con la cara de qué bueno pudo haber traído esto. Pues bueno, hay muchas cosas buenas que pudo haber traído. Es que en su caso, tú podrías decir, es que la gente banal no me pasa el pedimento y no me pasa el COBE. Y el COBE ahorita es indispensable que lo podamos revisar, porque un error de dedo, un error involuntario, me acredita una multa de más de 50,000 pesos a partir del 1 de enero del 2026. Entonces, ahora con esta modificación, sí o sí, el agente aduanal te entrega un número de pedimento y el COBE ya tiene que estar transmitido de tal forma que en el momento en el que tú hagas la manifestación de valor puedas visualizar que ese COBE coincida con lo marcado en tu factura y en su caso con alguna modificación de la regla 318 y coincida exactamente la información. Haces una auditoría preventiva. Oye, la firma autógrafa del representante legal. Andan súper ocupados. A veces cuando llegan a la oficina tienen 1000 reuniones y no tienen oportunidad de firmar el bonche de papeles que les dejábamos en su escritorio. Pues ahora nos ahorramos esto. Ahora, tenías que pasarlo a firma con el representante legal y luego entregárselo original al agente aduanal. Entonces, ahora imagínate lo que significaba la paquetería por cada una de las manifestaciones de valor, entregárselas a los agentes aduanales y aparte tú tenías que conservar ese original. Con esto, ahora lo que tenemos es una auditoría preventiva. Vamos a estar revisando sí o sí nuestros COBES. El agente aduanal ya tiene el cumplimiento por parte de la empresa. Tú como empresa te ahorras el papel y tu representante legal va a estar contentísimo de que ya no tenga que estar firmando tantos documentos. Y obviamente ese nivel de felicidad es para muchos, incluyendo a nosotros, en lo que nos adaptamos a esta nueva forma de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que venimos a visualizar? Tenemos que estar preparados para presentar la documentación necesaria para el despacho de las mercancías. Sabemos que ya lo realizamos, pero ahora tenemos que ser mucho más anticipados en la información que le transmitamos a nuestros agentes aduanales. El agente aduanal va a asignar un número de pedimento que ya no te lo va a cambiar, ya sea que te mande un número de pedimento o una proforma de pedimento y un COBE que ya tendrá que estar elaborado. En base a eso, se genera por parte del importador una manifestación de valor electrónica. Recordemos que lo que señalan tanto la asociación, la Confederación de Agentes Aduanales, la CAREM, como la Confederación Latinoamericana también de Agentes Aduanales, es que sí o sí tiene que ser firmada por parte del importador. Aquí no puede intervenir el agente aduanal. Entonces, teniendo estos elementos, el pedimento y el COBE, se genera la manifestación de valor, la cual se va a incorporar al pedimento y le tendrás que dar el correcto acceso a tu agente aduanal o mandatario para que él lo pueda revisar por medio de la consulta que se hace directamente en la plataforma de ventanilla única y posteriormente se conserve dentro del expediente electrónico. Y obviamente tendrás que estar atento para realizar todo lo necesario que esto quede previo al despacho. Sabemos que ya de cierta forma lo realizamos, nada más que ahorita viene una glosa adicional porque la manifestación de valor también va al momento en el que ya se integra al pedimento,
le estamos dando más elementos a la autoridad para que generen estas revisiones y es súper importante que estas cargas adicionales que tiene tanto el importador como el agente aduanal en hacer esas glosas, nos va a requerir más tiempo. Entonces, es importante que ahorita nos adaptemos. Entonces, ya te lo dije y te voy a caer bien gorda, pero lo vuelvo a repetir. Necesitas un número de pedimento, necesitas un COBE que sí ya va a estar elaborado para poder generar la manifestación de valor. Y una vez que tienes la manifestación de valor, ahora sí, el agente banal con ese acuse lo declara como e-document y en base a eso va a poder generar el procedimiento del despacho aduanero. Es importante también que visualices en el momento en el que tengas varias operaciones, más bien varias facturas dentro de tu pedimento o dentro de tu despacho, si se te llegara a pasar una de esas facturas al momento de hacer la manifestación de valor, en el momento en el que esta manifestación dentro de ventanilla única no tiene parámetros de validación, simplemente es un formato de captura. Es decir, no me correlaciona datos reales, puedo tener muchos errores. Entonces puedo tener un pedimento donde el agente aduanal declara 3 facturas y de esas en la manifestación de valor no puse una de ellas y la manifestación de valor me va a dar firma y el pedimento también va a dar firma porque no existe una correlación entre las bases de datos para señalarlo. También puedo señalar el COBE de una operación de mi empresa que no es correspondiente a ese pedimento y me va a dar firma. Y también puedo señalar el COBE de la operación de mi vecino y me va a dar firma. Entonces, existen actualmente muchas inconsistencias que quisiéramos ver, como cuando hacemos una factura donde decimos es que la factura no me timbra porque traemos un errorcito y de forma automatizada el sistema me dice, no te puedo timbrar porque hay un error en A, B, C, D. Esa información la quisiéramos ver en la manifestación de valor y actualmente no existe. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en que esta información la podamos integrar correctamente y si eso lo vemos en los COBES y en otros datos, imagínate lo que no podamos tener como error en los adjuntos o en el momento en el que declaremos nuestros incrementables o decrementables. Sé que te encantaría tener una sesión práctica. Y antes de eso te diría, ¿estamos realmente preparados para generar una manifestación de valor? Porque yo sé que lo que nos interesa es ya entrar y vamos a hacer la manifestación, dime cómo entro, pero necesito, antes de que quieras entrar a una manifestación de valor, necesitamos darle un doble clic a la valoración aduanera. Recordemos nada más, te lo voy a dar como antecedente muy rápido, que el acuerdo del GATT es prácticamente un copy-paste de lo que nosotros tenemos para efectos de la base gravable del impuesto de importación, incrementables, decrementables y otros gastos que se tienen que incluir para efectos de la valoración aduana de las mercancías, así como aquellos métodos de valoración que se utilizan para los casos donde no tengo valor de transacción. Entonces, prácticamente tenemos lo mismo y esto es doble clic, le tenemos que dar porque nos queremos ir a la manifestación de valor y ya lo queremos hacer. Pero si no tenemos en cuenta qué es una manifestación de valor, entonces necesitamos dar un primer paso para estar seguros que lo que vamos a subir a ventanilla única sea lo correcto y ya después, ahora sí, subimos la información que ese es prácticamente nuestro fin, pero no sin olvidar los métodos de valoración que vamos a estar utilizando. Entonces, tenemos, en esta vida es como, aquí nada más hay dos caminos. Tenemos valor de transacción de las mercancías o tengo otros métodos de valoración. Cuando tengo un método de valor de transacción para efectos de poderlo declarar en el momento en el que entre a ventanilla única que me dice, a ver, tú me estás declarando un valor en aduana de las mercancías, ¿por cuál te vas a ir? Valor de transacción, mercancías idénticas, similares. Entonces, de entrada debo de tener la conciencia de que esa metodología es la que estoy aplicando correctamente porque es la que voy a subir a ventanilla única y si lo subo de manera incorrecta, ¡pum!, ahí viene la multa. Esperemos que después la quiten, pero de entrada yo te diría, necesitamos tener bien claro primero la información que vamos a estar subiendo. Entonces, nuestro primer método, que es el conocido y es el que normalmente estamos utilizando en la mayoría de las operaciones, balón de transacción. Yo voy con mi proveedor, hago una petición,
él me manda el producto, le hago el pago y eso es un valor de transacción. ¿Cuándo es válido este método de valoración para efecto de determinar el valor en aduana de las mercancías? Cuando no existe vinculación o en caso de que exista, no afecte el valor de las mercancías. Si llegara a afectar ese valor de transacción, entonces ya no puedo utilizarlo y necesito irme con los otros métodos que se utilizan para este medio. Cuando estoy en valor de transacción, ¿qué tengo que considerar? Mis incrementables, y en base a eso utilizo los Incoterms para que me den un poquito de noción en dónde tengo que incluir los incrementables que normalmente se dan en la familia del F o en el Incoterm S-Word. Si estoy hablando de decrementables, normalmente puedo estar hablando de los Incoterms de la familia del D, y esto, obviamente, tengo que hacer un corte en el momento en el que entra la mercancía a territorio nacional, que es el artículo 56 de nuestra ley aduanera. Entonces, si no cumplo con el valor de transacción, entonces me voy a ir a los siguientes métodos, que es el de mercancías idénticas, mercancías similares, precios unitarios de venta, valor reconstruido, último recurso, y así lo tengo que hacer por orden sucesivo y de exclusión. Entonces, aquí, súper importante. Haz de cuenta que nada más puedes tomar dos caminos en la vida. Imagínate que tú te pones en tu plan de hoy voy a ser vegano y te invitan a los taquitos el viernes. O sea, ¿eres vegano o no eres vegano? Tienes que decir, no, lo mismo funciona aquí. En este camino donde decidimos cuál es el valor de transacción, no podemos tomar métodos distintos y estarlos combinando. Si utilizas el método de valor de transacción, tienes una compraventa y sí o sí tienes incrementables o decrementables, vinculación y haces esa evaluación. Si no sigues este camino, entonces tienes los otros métodos aplicables cuando no puedas determinar el valor en aduana de las mercancías. Idénticas, similares, reconstruido, precio unitario o el que es más flexible. Pero lo que no se vale es que utilices un valor de mercancías idénticas y luego le quieras meter incrementables. No, no lo puedes hacer. O sea, aquí tienes dos caminos. Oye, es que el cliente, el proveedor me mandó una mercancía, me la está dando de forma gratuita y yo tengo que pagar el flete. No es una compraventa, entonces haces un método de valoración de mercancías idénticas o similares o utilizas el método 6 y todavía le quieres meter los incrementables no se los puedes poner aquí. ¿Por qué? Porque te lo dice muy claro el artículo 65. El incrementable va sobre un precio pagado. Si no pagaste, no incluyes incrementables. Entonces, queremos irnos a la manifestación de valor y no tenemos a veces claros que los incrementables o los decrementables solamente me aplican para valor de transacción de las mercancías. Si, por ejemplo, soy una empresa IMEX, maquiladora pura, el proveedor me manda o mi casa matriz me manda la mercancía y yo hago el pago del flete, no puedo meter ese flete como incrementable porque estoy hablando de un método distinto. Entonces, aquí es el caso de los tacos. Soy vegano, me quieren invitar a los taquitos de bistec y una rachera bien rica el viernes, tengo que decir que no. Lo mismo pasa con esto. Si estás hablando de una maquiladora pura, te están mandando un regalito, no le pones incrementables porque tu método de valoración tiene otra metodología y en base a eso vas a determinar tu valor en aduana de las mercancías. Entonces, súper importante porque este es uno de los primeros casos o de uno de los primeros campos que te pone la manifestación de valor electrónica dentro de BUSEM, que declares correctamente el método de valoración. Y para las personas que ya hayan entrado, vas a encontrarte con un detalle que si tú traes, por ejemplo, mercancías que le estás comprando a tu proveedor, y ahí te están mandando tres muestras que incluso te ponen todavía hasta mercancías para efectos de valor en aduana. Eso no es un método de valoración. Nosotros tenemos que hacer ese análisis al interior de nuestra empresa y declarar cuál es el valor correcto. Entonces, sobre esa ya tengo dos métodos de valoración, uno que es valor de transacción y otro que puede ser el valor de mercancías idénticas y similares. Sobre esos valores no puedo meter incrementables. Entonces, en el momento en el que yo subo una factura a ventanilla única, tengo que separar las facturas y decirle a mi proveedor que las divida de acuerdo al
método de valoración que voy a incluir. Entonces, desde ahí es importante que demos doble clic a este tipo de procedimientos para no incurrir en los detalles que posteriormente la autoridad nos haya hecho alguna observación y pues estar preparados para que esto no suceda. También es importante que puedas tener en consideración que cuando tienes alguna duda muy complicada en cuanto a la manifestación del valor en aduana de las mercancías, también existe una consulta, así como tenemos consultas de clasificación arancelaria, también tenemos consultas de valor en aduana. Obviamente lo tenemos que hacer con mucho tiempo de anticipación porque te dice que la resolución no deberá, bueno, cuando no exceda de los 4 meses se tiene como negativa. Entonces, hay que esperar 4 meses en lo que nos entregan la resolución y eso es importante que lo tomemos como bien un elemento que nos va a poder ayudar a la determinación del el valor en aduana de las mercancías. Sin embargo, este método o esta herramienta que tenemos por parte de la autoridad nos puede tardar hasta 4 meses en la respuesta. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que tenemos que validar? Los Icoterms, que son los Icoterms por nuestra operación, distinguirlos también de los RAFTs, y esto lo utilizamos principalmente para las operaciones que tenemos con Estados Unidos. Los RAFTs son metodologías que utilizan también para declarar obligaciones y derechos de los proveedores y de los clientes que utilizan principalmente en Estados Unidos. El detalle es que son muy similares a los psicotenes, pero significan cosas distintas. Hay veces que en las operaciones que tenemos en frontera, nuestro proveedor nos dice, te voy a mandar un FOB Nuevo Laredo, y decimos, híjoles, es que el FOB es marítimo, el FOB es hasta la frontera del proveedor, no es en el momento en el que cruza. Sin embargo, esa factura o ese dialecto que está utilizando ese proveedor hace referencia a los RAFs. Entonces, por eso es súper importante que en los contratos se señalen los Icoterms, si hay alguna referencia a los RAFs, lo podamos entender y que de nuestra parte operativa podamos entender que los RAFs es un dialecto distinto y no quiere decir que nuestro proveedor que está en Estados Unidos esté utilizando un FOB de manera incorrecta, o a veces ellos le nombran un S-Work o un ex-warehouse o un ex-factory, y eso nosotros en automático lo comparamos con un Icoterm. Entonces, hay que hacer esa diferenciación principalmente para las operaciones que tenemos en Estados Unidos. Y después de esto, una vez que ya tenemos dictaminado nuestros Icoterms, podemos tomar base para poder visualizar cuáles son los elementos que son los Icoterms en relación a los incrementables, y los incrementables obviamente me va a dar información que se tiene que sumar sí o sí cuando estoy hablando de valor de transacción. Recordemos que no puedo meter incrementables cuando estoy hablando de mercancías idénticas, similares y otros datos. Aunque así lo hayamos hecho en la práctica, ahorita es el momento justo para decir, necesitamos darle un doble clic a nuestros métodos de valoración, a los incrementables y decrementables. Entonces, cuando sumo los incrementables, y lo menciono porque es nuestro día a día, cuando haces una importación, normalmente tienes una compraventa en valor de transacción, le sumas los gastos que se hubiesen generado hasta antes de que la mercancía entre en territorio nacional. Entonces, ahí hacemos nuestro corte. Todos los gastos que se generan a nivel internacional los sumo como incrementables, y en caso de que tenga gastos en mi factura, que sean posteriores a que entren en México, esos no se consideran como incrementables. Entonces, aquí es súper importante el corte que hacemos. Si tú lo ves en una tablita muy rápida y que tú puedas decir, a ver, lo quiero ver mucho más gráfico todo esto, imagínate que estos son todos los Icoterms. El artículo 65 te habla de los incrementables, entonces los incrementables los vas a incluir en el momento en el que no estén dentro de tu factura y dentro del Icoterm acordado con tu proveedor. ¿Cuándo haces el corte? En el momento en el que entra la mercancía a territorio nacional. Digamos que antes de que llegue la mercancía a territorio, es decir, cuando ya descarga la mercancía del buque, de la aeronave, cuando hace el cruce aquí en México, eso ya no es un incremental. Entonces,
Todo lo que ves en esta parte serían tus decrementables. Si están incluidos por parte de tu Icoterm en esta oposición, lo tienes que decrementar siempre y cuando cumplas con la condición de que estos gastos vengan desglosados en tu factura. Aquí no podemos hacer aclaraciones con la carta 318. En los casos donde tienes que incluir incrementables es normalmente en un network y en la familia del F, porque son gastos, son precios que únicamente te incluyen ya sea la mercancía puesta en el lugar del proveedor, a lo mejor puesto en el puerto marítimo o en el lugar convenido, y de ahí el importador es el que está generando todos estos gastos para poder mandar la mercancía a México. Entonces, estos son los gastos que tendríamos que incluir. De manera genérica, un Icoterm de la familia del C no incluye incrementables, pero esto no quiere decir que sea el deber ser. En un CFR puedo tener un seguro pagado o puedo tener alguna otra maniobra o algún detalle que hubiera generado a nivel internacional y esos los tengo que incluir para efectos de la manifestación de valor. Entonces, es súper importante. Cuando hago el corte, en el momento en el que llega la mercancía a territorio mexicano. Cuando no están incluidos en el precio pagado, tengo que incluir fletes, embalajes, comisiones, cargas, descargas, seguros que se generen sí o sí en el extranjero. ¿Cuáles son los que ya no tomo en cuenta? Los que se generan aquí en México, la revalidación, la maniobra, el muellaje, desconsolidación. Eso ya no lo tomo cuando está la mercancía aquí en México, ya sea en transporte marítimo o en transporte aéreo y también aplicaría lo mismo para el transporte terrestre. Entonces, aquí es súper importante también que en caso de que tu mercancía o tu proveedor hayas acordado un Icoterm donde te incluyan los gastos de un flete, por ejemplo, un flete Manzanillo, Monterrey, y estén incluidos dentro de tu factura, sí o sí tendrán que venir desglosados en tu factura para que lo puedas generar y capturar dentro de tu plataforma en ventanilla única o por medio de los web services. Entonces, aquí es súper importante comentarlo. Entonces, si lo vemos de forma digamos, en una factura, los Icoterms de la familia del D te tendrían que señalar cuál es el precio de las mercancías, más los gastos internacionales, más los gastos nacionales. En el caso también del flete, también te lo tendrían que estar desglosando. Si no te lo desglosa el proveedor, no lo vas a poder tú señalar para efectos de la manifestación de valor, ni tampoco tu agente aduanal los va a poder señalar en el pedimento común decremental. En el caso de la familia de los Icoterms de la familia del E o del F, normalmente te incluyen el precio de la mercancía y aquí lo que tienes que hacer es sumarle el seguro internacional y el flete internacional. Y si estás hablando de la familia del C, prácticamente ya te incluye, en su caso, un seguro internacional y también el flete internacional. Entonces, hay que ser muy congruentes con esto. En el caso de que tenga un Incoterm de la familia del C, nada más dar un doble clic con mi área contable y validar que efectivamente no tenga una póliza de seguro de transporte anual. Si tengo un Incoterm que estoy manejando con la familia del D, pedirle encarecidamente al proveedor que me desglose los fletes nacionales de los internacionales y en su caso también los seguros. Si no, esto se incluye dentro de la base gravable en el momento en el que el proveedor no me lo separa. Entonces, esto es súper importante. El seguro de las mercancías, lo vuelvo a recalcar porque esto a veces es importante y a veces no tenemos esa comunicación con nuestras áreas contables o con nuestra área directiva. Cuando tenemos un seguro de mercancías por operación, nosotros lo controlamos desde el área de comercio y sabemos que una mercancía viene asegurada o no, pero en el momento en el que tenemos una póliza de transporte anual, a veces lo desconocemos y es importante que ahora con esta modificación hagamos hincapié en esto con nuestras áreas directivas y en su caso hagamos la notificación del factor provisional en ventanilla única para posteriormente hacer la correcta declaración en la manifestación de valor de este factor provisional
y posteriormente, cuando finalice el año, podamos tener un pedimento global en caso de que nos hayamos quedado cortos. Entonces, aquí nada más para recalcar, es súper importante que cuando estemos hablando de muestras, regalos, esos envíos que me hace la paquetería, pero que vienen a mi nombre, aquí no puedo utilizar un valor de transacción porque obviamente me los están regalando, me están poniendo valor de $1. Entonces ahí tengo que estar utilizando otros métodos de valoración y sobre esto no puedo estar jugando con las metodologías y decir, a ver, el proveedor me mandó un regalo, voy a decir que cuesta $300 y yo pago el flete y a eso le pongo un incrementable. Eso no lo podemos hacer y es súper importante que podamos distinguir este tipo de operaciones. Entonces, recuerda que en todos los métodos de valoración que no tienen que ver con valor de transacción, no existen incrementables ni decrementables porque estos van dentro de la metodología que te señala el propio artículo, ya sea dentro de ley o dentro del reglamento, en cómo determinas estos valores. ¿Sale? Entonces, aquí me gustaría, digo, no sé si tengamos preguntas, no sé, David, equipo. Hola, ya las preguntas yo las estoy contestando. Hasta me siento en un call center de la India, pero las estoy contestando todas. Las estoy contestando yo directamente, así que tenemos hasta ahorita 24 preguntas contestadas Va, para que sigamos perfecto. avanzando. Yo las contesto. Va, súper, muchas gracias. Entonces, me gustaría mostrarte una manifestación de valor que esta ya digo, para razones didácticas, me gustaría ponértelo de esta forma porque cuando entramos a ventanilla única, si se nos traba o pasa algo, la verdad es que se vuelve un poquito lenta la sesión. Entonces, preferimos hacer para esta sesión una manifestación de valor y mostrarte el detallado ya con esa visualización de la manifestación de valor. Aquí por confidencialidad de la empresa tuvimos que cambiar el nombre, pero imagínate que así va a salir la manifestación de valor a tu nombre una vez que ingreses a ventanilla única. Te da un acuse y un número que es como tu e-document. Va a salir el RFC del importador, el RFC de consulta y aquí puedes poner el RFC de tu agente aduanal, el RFC de tu mandatario, incluso si quieres poner el RFC del guardia de seguridad que está en la puerta de tu empresa y le pones que es un agente aduanal, te va a dar firma. Entonces, mientras exista un RFC que cumpla con la estructura de un RFC, aquí lo vas a poder capturar. Entonces, los sistemas no están correlacionados para determinar si solamente los importadores, los agentes aduanales y los mandatarios pueden estar en RFC de consulta. Aquí, cualquier RFC que tú pongas te va a dar esa firma. La recomendación es que tengas mucho cuidado en estos campos para que tú le puedas dar esa consulta a tu agente aduanal. Aquí la autoridad no ha hecho la validación o no ha hecho la aclaración si el mandatario es el que está firmando el pedimento, pones el RFC del mandatario, o bien si con el RFC de consulta del agente aduanal por estar ligado a la patente, con ese es suficiente. La autoridad no ha hecho esas aclaraciones. Entonces, entre tanto, la autoridad define si solamente pones el del agente aduanal y o el del mandatario, la recomendación sería que pusieras tanto el del agente aduanal como el de su mandatario para las operaciones que así se acredita. Posteriormente te va a pedir la información del COBE. Como te lo mencionaba anteriormente, el COBE puede ser que tú des una operación que no corresponda a ese pedimento, puede ser que des una operación del vecino y te va a dar ese COBE. O sea, es increíble cómo la plataforma, yo puedo visualizar el COBE que ahí se me ocurra poner y me jala la información y yo la pueda visualizar. Entonces, ahorita no están los sistemas adaptados para que solamente el COBE que está ligado con el importador tenga esa facilidad para, digamos, para capturar. Aquí yo puedo poner el COBE de la empresa A en la manifestación de la empresa B y me va a dar firma e inclusive lo puedo visualizar. Entonces,
estos temas que son tan delicados en cuanto a la información comercial y confidencialidad de cada ¿Quién una de las es? empresas, lo tendrá que estar Robledo. generando la autoridad y hacer este candadito. Mientras tanto, ahorita tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mientras tú tengas un COBE que esté transmitido en la ventanilla única, te va a dar esta integración. Te va a pedir que declares el método de valoración aduanera y aquí es el punto que te mencionaba anteriormente. Si tú señalas valor de transacción, es porque tienes que estar seguro que efectivamente estás hablando de valor de transacción y en su caso tendrás que incluir incrementables o decrementables. Te va a pedir que declares el Incoterm y si existe o no vinculación entre el importador y su proveedor. También te va a pedir que declares el número de pedimento. Este es un dato que ahorita está, entre comillas, incipiente, porque no sabemos si el número del pedimento corresponde exclusivamente a los últimos 7 dígitos o si ponemos todo el número de pedimento, incluyendo el año, aduana, patente y el número como tal. Las dos formas te van a dar firma. Incluso puedes tomar por ejemplo, que este sí fue el caso real. Incluimos una operación de un número ficticio, incluimos una patente que en absoluto no cuadra con la operación, incluimos una aduana que no coincide incluso tampoco con la patente y nos da firma. Entonces aquí es súper importante que esto lo puedas tener en consideración porque un error de dedo va a implicar un dato inexacto y mientras la norma no se modifique, vas a tener que estar pagando la multa para posteriormente transmitir nuevamente esa manifestación de valor. Vas a tener que señalar también los gastos que se generan como incrementables y una de las preguntas que hemos tenido de forma muy frecuente es, ¿tienes fechas de erogación? Sí, aquí tú puedes estar diciendo cuáles son los gastos de transporte, seguros y cualquier gasto que se está generando para efectos de la manifestación de valor. Tienes que señalar la fecha en la que ya se erogó o bien en una fecha posterior. El tipo de cambio de la moneda, aquí también la autoridad no lo ha señalado, porque si una factura viene en dólares, por tanto de mi proveedor de mercancías como mi proveedor forwarder, aquí si me están mandando una factura en dólares, yo estoy pagando en dólares, no existe un tipo de cambio, porque estoy hablando de una moneda similar a la que, igual a la que estoy pagando. Entonces, son de estos detalles que la autoridad aún no ha hecho aclaraciones y fue una de las preguntas que nos llegaron para este webinar de, oye, dime cuál es la fecha que voy a tomar si es una fecha incierta, aún no lo sabemos. Oye, ¿cuál es el tipo de cambio que voy a utilizar? El de la fecha de pago, el de la fecha del complemento de pago, el de la fecha de la factura, aún la autoridad no lo ha señalado. Entonces, son de las preguntas y respuestas que próximamente esperemos que nos estén llegando. También te va a estar hablando de decrementables, también es algo que tú tienes que considerar en esta parte. Me voy a regresar un poquito, nada más para que veas la inconsistencia. Si yo declaro Nicoterm DAP, mm, en el DAP no tengo incrementables, pero sin embargo lo señalé y sí me deja poner los incrementables. En teoría, esto no debería de ser, eh, no debería de suceder o tendría que dar alguna alerta de, oye, ¿estás seguro que eso realmente es un gasto incrementable? Porque ya se induce que es un gasto que está dentro de la factura, pero te lo dejan abierto por si hay algún gasto que no estuviera considerado, también lo puedas señalar. En el caso de los decrementables, también lo puedes estar señalando y en caso de que tengas descuentos especiales al momento de la compraventa, también ahí te los están señalando. El precio pagado, el precio por pagar de tus mercancías, es decir, en el momento en el que tú le pagaste al proveedor, si tienes un pago anticipado, aquí lo señalas. Y si tienes un precio por pagar, aquí también lo estarías señalando. Existe también un campo de compensación de pago. Yo te recomiendo que no lo captures porque contablemente tenemos esas compensaciones de pago, pero para efectos de valoración en aduana de las mercancías no tengo compensaciones. Entonces, ya sea que tenga precio pagado o precio por pagar,
y en su caso, si tienes alguna compensación, lo puedas inducir por medio de otros métodos de valoración, pero no existen compensaciones de pago para metodologías de ley aduanera. Entonces, por eso es que este campo yo te diría, lo puso la autoridad, a menos de que haga alguna aclaración en cuándo utilizarlo, lo señalemos, mientras tanto, no utilizarlo, porque para efectos contables se entiende que es una compensación de pagos, pero para efectos de ley aduanera y su reglamento no están normados. Posterior a eso, te vas a encontrar con ya prácticamente el cierre, donde incluyes el valor en aduana de las mercancías. Este lo tienes que poner sí o sí en moneda nacional. Señalas el precio pagado que le vas a dar a tu proveedor de mercancías, el precio por pagar en caso de que tuvieras algún tema de crédito, los incrementables, los decrementables y el valor en aduana. Esto incluso lo pusimos con estos errores, porque, por ejemplo, yo en incrementables aquí le estoy señalando que es 1 peso y en decrementables estoy señalando que es 0 pesos y no coincide en nada con la información que te voy a mostrar aquí arriba. Por ejemplo, en decrementables yo le puse $5,000 y no coincide con mi página final. O en incrementables le puse $600. Y al momento en el que yo hago ya el cierre de mi manifestación de valor, los tengo que señalar nuevamente en moneda nacional. Y aquí los pongo en ceros y el sistema no me dice que hay un error o que no cuadra la sumatoria. No me dice absolutamente nada de esto. Y también cuando ya me dice, dame el valor total del valor en aduana de las mercancías, que es el concepto del precio pagado, más los incrementables, menos los decrementables. Aquí yo le puse que eran 6,000 pesos, que no te coincide con esta información que nosotros capturamos acá. Obviamente esto lo hacemos muy evidente para decir que esto es a simple vista incongruente, pero imagínate en un tema tan detallado donde se nos puede ir un cero, un 7 por un uno, un 5 por algún otro número. Esto sí puede ser muy complicado porque esto realmente es un formato que capturas, pero no tiene absolutamente nada de validación para que puedas generar alguna compulsa de información. Entonces tenemos que ser súper congruentes con esto. Y posteriormente, ya una vez que capturamos esto, nos vamos a los e-documents. Aquí no quisimos subir información confidencial, pero adjuntas los documentos que tienen que ver con tu factura, el pago que le hiciste a tu proveedor, lista de empaque, conocimiento de embarque, la factura al forwarder, la factura en caso de que tengas algún seguro, si tienes los decrementables, también esa información que tengas que tener. Te vamos a mandar junto con esta información y junto con esta presentación un checklist que obviamente tú tendrás que ir adecuando a cada una de tus operaciones y en base a eso tú puedas decidir, oye, aquí no me cuadra, aquí le sumo, aquí le quito, para que lo tengas muy adecuado a tu operación muy personal y en base a eso puedas tener ese checklist en el momento que hagas una manifestación de valor. Y obviamente antes de tener esto, nos vayamos a las metodologías de valoración y poder validar que esto lo tengamos listo. Otro de los detalles que también tiene la manifestación de valores que no tenemos vistas previas es simplemente tengo que visualizar cada una de las pantallas y este documento, el que les estamos mostrando, es hasta que haces la firma de la manifestación de valor, o sea, ya cuando firmas con la e-firma o con tu sello. Hasta entonces te deja verlo. Mientras tanto, haz la revisión muy bien de ese parámetro y que puedas compaginar la información para que no tengas estos detallitos de dedo que nosotros los pusimos muy evidentes y muy tontos, si así lo quieres mencionar, pero imagínate un errorcito de dedo de, ay, voy a poner a mi practicante a que lo haga, o a una persona que apenas está iniciando, le tienes que poner muchísima atención a este tipo de detalles. Y también es súper importante que lo conozcas porque los web service te ofrecen este tipo de información. ¿Para qué? Para que en el momento en el que tú cargues un documento, pues te valide los 300 dpi, que sea un formato PDF, que no tenga páginas en blanco, que sea en blanco y negro. Eso te va a ayudar muchísimo en web service. Pero la información que tú vas a estar poniendo de cada uno de tus proveedores, de las fechas de pago, eso sí o sí lo tienes que generar.
he visto proveedores que te dicen, mira, la manifestación de valor se firma en 5, 4, 3, 2, 1, pum, sale la manifestación. Sí, pero realmente es una manifestación de valor correcta. Si yo hago la programación de pago, por ejemplo, de una factura que me emite un proveedor y tengo 60 días de crédito, pero esos 60 días caen en un viernes y los pagos los genero un martes, entonces ya le sumo 4 días más. Entonces, la automatización funciona para muchos casos, pero para otros sí o sí tengo que estar adecuando las fechas de pago que tengo con mis proveedores o las fechas que en su caso realicé con forwarders y con todos los proveedores logísticos. Entonces, es importante que conozcas todos estos elementos para que evalúes muy bien un web service y para que posteriormente también cuando tú estés en una manifestación de valor puedas tener estos detalles. Voy a dejar de compartir pantalla y no sé si haya dudas que hayan quedado pendientes. No sé, David, licenciado Hola, David. Jazz. Sí, hay unas preguntas que quise, que no pude, bueno, no es que no pude responder, pero sí me gustaría, porque creo que son importantes. Una la hace Marco, la hace los montos que se indican en el cuadro de liquidación del pedimento deben coincidir con los montos calculados en la manifestación de valor electrónica o puede haber ligeras variaciones por centavos y tipos de cambio. Independientemente que ahorita hagas tu comentario, Jazz, obviamente todos estamos en una crisis existencial, estamos todos estresados, así como ustedes están estresados, créanme que nosotros como agentes aduanales también estamos. Así como en 2012, cuando iba a entrar la BUSEM, que estábamos todos desesperados, que no sabíamos cómo iba a pasar, obviamente va a haber una curva de aprendizaje muy dolorosa para tanto agentes aduanales como importadores, pero bueno, mi punto de vista sobre la pregunta específica que está diciendo Marco es que, pues sí, puede haber ligeras variaciones por centavos, pero bueno, lo ideal es, ahorita como yo lo estoy viendo, importante también mencionarles a todos que el día de hoy vamos a mandar un tutorial que hice yo de cómo entrar a la manifestación de valor, cómo llenarla, etcétera, etcétera, paso a paso para que sea un poquito más amigable. Pero ahorita por el tipo del webinar y por el tiempo no nos da el poder hacerlo, pero lo van a tener hoy sin falta. Yo lo que estoy haciendo, prácticamente estoy con un pedimento ya realizado y con un COBE transmitido y prácticamente estoy declarando la información que viene en el pedimento. No es el deber ser, porque la manifestación de valor debería, aparte estamos como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Es primero la manifestación o primero el pedimento? La ley prevé que debería ser antes, que el importador debería entregarle al agente aduanal una manifestación de valor para poder determinar la valoración aduanera. Pero nos dice hoy en día el SAT, no, primero tienes que tener un COBE, pero tienes que tener un pedimento. Entonces, hay muchas incongruencias y estoy seguro que con el paso del tiempo nos vamos a tener que ir acostumbrando y lo vamos a tener que ir, se van a ir desarrollando el mismo SAT, la NAM va a tener que desarrollar varias preguntas a las respuestas, pero no sé tú, Yasmín, ¿qué opinas sobre la pregunta que hace Marco? Sí, coincido al 100% y todavía también falta que la autoridad defina por parte de los tipos de cambio, vamos a tomar? Si es el tipo de cambio de la emisión de la manifestación de valor, que sería, entre comillas, lo más lógico, y que coincide con, por ejemplo, el complemento de comercio exterior cuando hacemos exportaciones, que no coincide el CFDI en valor en dólares con el que se señala en pedimento porque tienen dos fechas distintas, una es fecha de causación y el otro es fecha de elaboración. Muy probablemente es que tengamos este tipo de detalles y la otra, como bien lo mencionas, David, y también lo señala este, eh, el participante es, en este momento, pues también los sistemas hacen adecuaciones a las decimales. Entonces, el pedimento sí o sí Claro. te redondea y la manifestación de valor puedes poner los decimales. Entonces, eso no tendría que tener afectación. Claro, además agregar que si hoy un importador que se ha ordenado, nosotros podemos transmitir un COBE, no sé, si estamos hoy a 26 de noviembre y nuestra mercancía llega el 30 de diciembre, hoy en día yo puedo transmitir mi COBE, si tengo toda la información para transmitir mi COBE, puedo transmitir mi COBE y puedo tener mi proforma de pedimento. Y obviamente, si nosotros tenemos esa manifestación antes de la llegada de la mercancía, que debería ser lo ideal, pues obviamente esa manifestación de valor en el apartado de moneda nacional, valor en aduana, en el apartado de incrementables, moneda nacional, y en el apartado de decrementables, moneda nacional,
no va a coincidir con el pedimento y eso no está prohibido, porque en efecto nosotros estamos haciendo una manifestación de valor previa a la llegada de la mercancía y obviamente contestando la pregunta de Marco, sí, sí, sí debería haber variaciones y no debería afectar, porque nosotros, salvo que la autoridad diga no, el pedimento y la manifestación tendrán que cuadrar el tipo de cambio. También muchas preguntas sobre qué tipo de cambio van a poner. Oye, David, si yo pagué mi flete, si yo se generó el flete en noviembre, pero lo voy a pagar hasta diciembre y mi mercancía llega a finales de noviembre, ¿qué tipo de cambio voy a poner? Pues no, si no has pagado el incrementable, se declarará el incrementable y declararás el tipo de cambio del día de que lo estés declarando. Si ya lo pagaste, si ya se erogó el gasto, si ya se pagó, tienes que declarar el tipo de cambio. Si tú ya pagaste una mercancía y la pagaste el 25 de noviembre, tendrás que poner el tipo de cambio del 25 de noviembre. Ojo, el tipo de cambio no del diario oficial, sino del tipo de cambio que tu banco utilizó para hacerle el pago al proveedor. Tú le vas a mandar pesos y tu proveedor va a recibir dólares. Ese es el tipo de cambio que vas a poner, no el del diario oficial. Oye, David, ya pagué el 30%, pero voy a pagar el otro 70% posterior. Por eso en la manifestación de valor, y lo van a ver en el tutorial, hay tres apartados. Precio por pagar, perdón, precio pagado, precio por pagar y compensaciones, en caso de que vea una compensación. Entonces, creo que independientemente de todo este psique al que yo le llamo apocalipsis aduanal, que viene la manifestación, vienen los cambios, la ley aduanera este año, los que me siguen, no es que me sigan, los que reciben mis comunicados diarios, se darán cuenta que los últimos 6 meses he estado mandando comunicado de cambio tras cambio, que el precio estimado, que la cuenta aduanera, que la cuota compensatoria, que la nueva ley, que la manifestación de valor. La verdad es que son los 6 meses más difíciles que he vivido en el tema aduanal y ha sido bastante complejo, pero bueno, las cosas se van a acomodar, se tienen que acomodar como todo y bueno, pues estamos aquí lo mejor, estamos tratando de hacer lo mejor para poder ayudarles y estoy seguro que el video que les voy a mandar el día de hoy con el tutorial les va a despejar tal vez muchas dudas, a lo mejor les genera más, pero bueno, van a ser los canales que les vamos a estar contestando las preguntas. Adelante, Yas. Perdón si me extendí. No, está súper bien. Hay otra pregunta que es bastante Ah, interesante, Selene. sí, sí, esa, la del ¿Sí? IMEX, ¿no? La del IMEX, sí. Dice, no realizamos pagos debido a que la mercancía es de nuestro proveedor con el que tenemos contrato de maquila. La respuesta, Selene, es tú declaras un valor en aduana de las mercancías, que en este caso sería el 6, que es lo más recomendable, que es el método de, más flexible cuando no existe valor de transacción de mercancías. Y es obviamente ese que corresponde a esas mismas mercancías en el mismo rango en el que se hubiera generado la compra. La diferencia es que si bien tú recibes la mercancía a consignación, para efectos de los pedimentos declaras un valor real de ese producto. Independientemente de que aquí a ti no te cuesta cero, a la autoridad le interesa saber ese valor real para poder tasarlas. Entonces, ¿cuál va a ser ese monto que vas a estar poniendo dentro de la manifestación de valor? Obviamente el valor real de esas mercancías, señalando como método de valoración, ya sea si tienes los elementos para generar mercancías idénticas o similares, precio reconstruido, precio unitario, lo puedas generar de esa forma, si no sería el método de valoración 6. Y obviamente conservar ese respaldo que por parte de tu área contable te esté respaldando y señalando que corresponde a los precios que se están generando en una compraventa normal. Y no hay ningún problema. En tu caso, no tendrías como tal un contrato de compraventa, tienes un contrato de maquila que te establece el valor de la mercancía, cómo se van a hacer las operaciones, y si no tiene el valor de la mercancía, ese lo vas a tener que estar señalando por medio de una factura que señala cuál es el valor. La diferencia es que utilizas el método de valoración 6 y recuerda que en estos casos no incluyes incrementables y decrementables para efectos de los pedimentos ni como desglose. Esos son los gastos que tú tendrás que estar incluyendo dentro de tu metodología e informarle a la autoridad cuál es el valor correspondiente que ya deberá de incluir los incrementables o los decrementables, pero no los desglosas, ¿sale? Esa es una metodología que tú tendrías que estar utilizando. Gracias, Jazz. Otra pregunta que me están haciendo, pero por vía WhatsApp y se repite y también la estuve contestando
que ¿qué debe de contener el contrato? Bueno, recordemos que el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, que es un complemento para comprobar los valores, nos menciona varios documentos y entre esos menciona un contrato obligatorio. No, no es obligatorio. ¿Cuándo es cuando tendría que haber un contrato? Al final de cuentas, recordemos que nosotros tenemos que darle a la autoridad toda la información para poder determinar el valor. Si yo soy una empresa que mi proveedor me hace una factura por $50,000 y le hago un pago por $50,000, no tiene sentido ningún contrato porque es un método de valoración de transacción, pago por mercancías inmediata. En realidad, ¿qué necesito ahí? Mi factura, mis comprobantes de pago y mis incrementables y es todo. No necesito meterle más carnita. Ojo, si tienes el contrato, pues lo podemos subir, pero ¿para qué darle también más información de más a la autoridad que no nos está pidiendo, que no es exigible? Es decir, si nosotros estamos pagando el 100% de la mercancía, no necesitaríamos como tal el contrato. Si lo tenemos, bueno, hay que meterlo. Entonces, y me dicen, ¿qué tiene que contener el contrato? Si tu pago de la mercancía es a consignación, es por crédito, es en diversas partes o se comprende los pagos de diferente manera, ahí sí vamos a necesitar un documento que establezca cómo son las condiciones de pago, cuándo se dan, en qué momentos, y todo eso sí lo vamos a tener que desglosar en nuestra manifestación de valor. ¿Estás de acuerdo, Yasmin? Sí, totalmente. Incluso lo que normalmente se utiliza son las órdenes de compra y eso también funge como un contrato, ¿no? O sea, al final Es siempre es una correcto, instrucción. es correcto. Si me permiten intervenir ahí, me gustaría, David, que nos enfocáramos a las tres preguntas que están sin contestar, ¿no? Ahora ya son cinco. Me Sí, es que me gustaría, estaban preguntando acá por otro medio también. sí, Eh, correcto. A ver, Pregunta, la primera dice, ok, ya comentaron que son parte de lo que indicaron, está pendiente que la autoridad aclare. Bueno, se nos pregunta, la proforma de pedimento tendrá un tipo de cambio estimado, pero luego a la llegada tendrá el final. Son demasiados tipos de cambio. ¿Que intervienen, correcto? ¿Qué contestamos? creo que fue lo que contesté hace ratito acerca de que si nosotros hacemos la manifestación de valor en avanzada, sin que haya llegado, sin que llegue la mercancía, obviamente, pues no. Si yo pagué mi flete marítimo, tengo que declarar y lo pagué ya con un tipo de cambio. Si lo pagué en dólares, si lo pagué en pesos, tengo que declarar el tipo de cambio en que lo pagué. ¿Qué pasa si lo pago en dólares? Si la empresa tiene cuenta en dólares, ¿qué pasa? Dice que lo pago, se declara que el pago es en dólares. Y para convertirlo a moneda nacional, pues el del tipo de cambio del día que estás haciendo la manifestación de valor, si es que la mercancía no ha llegado. Si la mercancía ya llegó, se recomienda que se haga con el tipo de cambio a la fecha del arribo o fecha del cruce de las mercancías. ¿Cuál es la otra Exacto. pregunta? Correcto. Una Y esos son de los confirmación de orden de... puntos. Ah, perdón, sillas. Perdón, nada más Adelante, que Jess. esos son de los puntos que todavía la autoridad tiene pendiente No, de claro. confirmar, no faltan las preguntas y respuestas que también lo han hecho en aclaratoria varias confederaciones, que son de los puntos que no han hecho claros y que necesitamos que nos confirmen, entonces van a salir posteriormente. Muy Perdón. bien. No te preocupes. Una confirmación de orden de compra podría aplicarse como contrato. Otra duda. ¿Consideran que lo ideal en cuanto a pagos a forwarders sería lo que facturen en moneda nacional? Me permito hacer mis comentarios. Primero ya David nos habló de lo que debe de practicar como contrato y Yasmín nos habla también de una orden de compra. Yo la verdad les recomiendo es que recuerden la palabra inicial, debida diligencia y materialidad. Eh, si bien los abogados, los legalistas hablan de un contrato equivalente, un documento equivalente, yo les recomiendo que volvamos a los orígenes de las aduanas y tratemos de hacer pedimentos y tratemos de hacer despachos debidamente claros y concisos. Un correo, un simple correo, sí, los abogados legalistas dicen que esto sí puede ser placa de prueba de un contrato, la aceptación de un orden de compra, sí, también. Mire, lo que sea que vayan a utilizar, señores, háganlo formal, no manden un WhatsAppazo o una foto de un WhatsAppazo o no manden una foto de un correo. Tratemos de hacer documentos formales entre nuestros proveedores y con nosotros para que se le dé cierto valor, incluso que esté firmado, que sepamos quién dio la instrucción, quién aceptó la orden de compra, quién la recibió. Tendrá que
yo les pido, les recomiendo que hagamos todos estos pasos de una manera formal para demostrar nuestra debida diligencia. Esa sería mi recomendación, independientemente de que la ley habla de cualquier documento equivalente. Eh, en cuanto a los pagos del Freight Forwarder, pues creo que esta pregunta es para ti, David. Sí, bueno, sobre el tema de la orden de compra que está comentando, que hiciste el comentario correcto, sí, cualquier documento que exprese el pago a los proveedores o el tema de crédito o no crédito se pagan, van a servir, pero como bien dice el licenciado, hay que tratar de hacerlo de manera formal. El tema de la manifestación, perdón, de cómo se deben pagar en moneda nacional, si tu forwarder si el forwarder lo hay un apartado en incrementables y te dicen qué moneda lo pagas. Si tú lo estás pagando en pesos, declaras que si pagaste 60,000 pesos de flete marítimo, vas a declarar 60,000 pesos de flete marítimo, peso mexicano. Y cuando te lo pida en moneda nacional, pues vas a declarar la misma cantidad, porque ya Bien, son pesos. siguiente pregunta. En algún momento mencionaron que las facturas apostilladas o certificados, aquí no lo han mencionado. Así se va a proceder. Me permito dar mi comentario. Otra vez, en la medida que nosotros hagamos un trámite formal ante las autoridades, en la medida que vamos a ser tratados, si lo que nosotros queremos es que la autoridad esté segura de que yo estoy haciendo la debida diligencia y estoy comprando en situaciones normales y aparte me lo está certificando algún organismo internacional, será en la medida que serás tratado. Siempre lo he dicho desde que inicié mis labores como agente aduanal, de la manera en que se agarra la cuchara se conoce al dragón. Si nosotros presentamos todos estos elementos y le damos elementos a la autoridad, sobre todo en mercancías sensibles, que aquí es donde la porca todo es el rabo, sobre todo en mercancías sensibles, donde la autoridad siempre presume valores bajos, pues es una gran recomendación y si lo puedes meter dentro de tu proceso para todos tus productos, le estás dando oro a tu despacho. Ese sería mi comentario. Tenemos una última pregunta. Mi proveedor en Asia me genera una proforma como inicia mi pedido. Al final cambio un poco. Esto me sirve como contrato. Menciono que esta, menciono que esta misma proforma la firma mi representante legal. Adelante, Jazz. Digo, quisiera No se te oye. contestarte. Pues soy yo. ¿Ya? ¿Ya se escucha? A ver si. Ya, buenísimo. Entonces, si tu factura pro forma funge como una orden de compra, la recomendación sería que en su momento hicieras una aclaración, por ejemplo, si haces algún cambio, hagas la aclaración posteriormente por medio de un escrito donde generes esa aclaración, porque si lo ves desde la parte de la autoridad, van a decir, oye, tú tienes una orden de compra de 100 piezas y te llegaron 90, entonces haces la aclaración por medio de alguna carta o algún documento donde hagas esa aclaración o donde tu propio proveedor te haya dado esa notificación y lo incluyes como un adjunto, si no la autoridad va a decir, oye, es que tu contrato no corresponde. Al final, sabemos que pueden suceder muchas situaciones para efectos de cambios, incluso de que tú pediste 100, el proveedor te embarcó 100 y la factura decía 100, pero en el momento en el que hacen el previo viene 90. Entonces, vamos a encontrar ese N cantidad de situaciones en las cuales se tendrá que hacer las aclaraciones, muy probablemente con una carta 318 o a lo mejor algún apartado que nos ponga la autoridad para efectos de la manifestación de valor donde vengan observaciones y ahí podamos hacer esas aclaraciones, porque puede suceder N cantidad de cosas entre lo que sale el embarque hasta lo que llega, desde un robo de la mercancía, a lo mejor en el puerto de Shanghái, y ya al final la mercancía no llegó al 100%. Entonces, ese tipo de detalles son los que tenemos que estar confirmando y esperando que la autoridad pueda dar alguna respuesta. Y ahorita de entrada te podría decir, haz una carta aclaratoria, la incluyes dentro de en una factura, ya sea dentro de la factura o tu orden de compra, y esa es la que estarías digitalizando, en tanto la autoridad puede emitir una pregunta y una respuesta al respecto. Bien, pues tenemos ya una hora y media de webinar. Creo que nos podemos quedar aquí otra hora contestando y platicando de esto, pero en honor al tiempo de todos ustedes,
Yo quisiera hacer un pequeño resumen rápido para despedirnos. Primero, la recomendación nuevamente de que el proceso de la manifestación de valor electrónica inicia en sus empresas, debería de funcionar, debería de iniciar en sus empresas y debería de iniciar desde el momento que estoy haciendo un contrato de compraventa. Yo les quiero dejar eso de recomendación. Segunda recomendación, otra vez, la autoridad ha hecho leyes punitivas y recaudatorias y en la medida que agarras la cuchara serás medido. Recomiendo fuertemente establecer contratos formales, documentos formales con nuestros proveedores y nuestros clientes para poder demostrar el valor de nuestras mercancías y todo aquel trámite que relacione con un despacho aduanero. Tercero, por ahí había una pregunta acerca de los sellos con COBE y de manifestación de valor. David contestó que los sellos serán del importador, del contribuyente, serán necesarios para firmar la manifestación de valor. Recomendación mía, y conste que asumo la responsabilidad. También David dijo que podemos transmitir COBES y podemos y trabajar con nuestra administración de valor previo a la llegada del embarque. Aquí el paradigma sería, si yo te estoy diciendo que el inicio del proceso de una manifestación de valor corre dentro de tu organización, bueno, ¿qué no sería mejor también que corriera también la transmisión del COBE de parte de usted y no depender de un tercero, que desde luego que lo hacemos con gusto, porque además así fue el desarrollo del COBE, pero hay que recordar que el COBE nació siendo una obligación de los importadores, como hoy la manifestación de valor. Luego entonces, si yo, importador, tengo mi factura, tengo ya el pedimento de mi agente aduanal, pues qué más me da de aventar de una vez el COBE para adelantar el proceso y quitarnos esa última glosa que está diciendo Yasmín que va a pasar en el día a día, porque al final del día yo voy a tener que revisar la manifestación de valor que ustedes transmitan para yo poder validar el pedimento. Es solamente un comentario y conste que dije que asumo la autoría de esto. Eh, Me encantó, Yasmín, que hayas trabajado el cómo debemos de llevar a cabo la manifestación de valor. Ya David comentó que mañana va a mandar un tutorial filmado por él haciendo una manifestación de valor. Eh, eh, Va mucho con lo que yo les decía. Tenemos que empezar de cero y de abajo hacia arriba, ver cuáles son nuestras obligaciones, entender nuestras obligaciones tal y como nos explicó la licenciada Yasmín, para después de ahí empezar a sumar desarrollos tecnológicos y ayudas que tengamos que tocar base con departamentos de compliance otros que se vayan presentando, de tal manera que esto sea cada vez más ágil. Por último, recuerden que esto va a traer multas y que la multa, por muy barata que sea, si la repitas va a irse aumentando. Esto es como las multas del COBE. Si es repetitivo, va a ir aumentando. Luego entonces pues vuelvo a lo mismo. Esto es una obligación que nace en la empresa, es de nosotros y nosotros debemos de controlar esa información. Es como sus declaraciones de impuestos y el pago del seguro social. Son temas muy personales que cada uno tiene que hacer y que nosotros sin duda estaremos del lado de ustedes. Hemos ya puesto el departamento de consulting, en los correos están en la presentación. Cualquier duda que tengan, créanme que vamos a estar ahí. Por ahí me preguntaban si podemos ayudarlos a determinar sus fletes anuales o digo sus seguros, sus pólizas de seguros anuales. Sin duda lo vamos a poder hacer. Pónganse en contacto con nosotros y a esas tres palabras que yo les decía, que es debida diligencia, materialidad y validación, súmele una cuarta, consulting. Muchos de ustedes ya están contratando consultings o departamentos de consultoría o compliance más bien, departamentos de compliance, y pues lamentablemente para mucha gente eso va a tener que ser ya una realidad. Nosotros nos ponemos a sus órdenes, ahí están los correos, y salvo que mi invitada de honor tenga algo más que decir, adelante, Jazz. Pues agradecer el tiempo, también el espacio, licenciado Guerrero, la confianza también para poder impartir este webinar. Muchas gracias, David, también a Grupo ICE y Grupo Cera por esta oportunidad.
Y también recordarles que hay un video que hizo Grupo ICE, que la verdad es que es el único que he visto en el mercado, que tiene también esta explicación. David ya les va a mandar mañana uno muy explicativo y hay otro de forma muy chiquita para que todas tus áreas, independientemente si están en finanzas, contabilidad, producción, almacén, puedan entenderlo y sepan a lo que ustedes se van a estar enfrentando en los próximos días y que ahora sí prácticamente toda la empresa tiene que estar alineada a los procedimientos porque la punta del iceberg es comercio exterior, pero todo eso tendrá que estar soportado por todas las demás áreas dentro de tu empresa y los tienes que estar alineando y hacer conciencia también para que te pasen toda esa información. Y pues de mi parte sería todo y agradecerles nuevamente el espacio. Gracias. Pues muchas gracias. Lo voy Adelante, a mandar David. hoy, ¿eh? Lo voy a mandar hoy. O sea, Muy el bien. tutorial lo voy a mandar hoy para que esté ahorita calientito el asunto y no esperarnos a mañana, ¿no? Ya lo tengo prácticamente listo. Está en edición. Pues muchas gracias a todos. Estamos a sus órdenes. Por favor, cualquier duda con sus ejecutivos de tráfico, a los correos que estamos poniendo en la presentación y desde luego saben que estamos a la orden para servirlos. Muchas gracias. Hasta luego.